Instintos primarios. Debemos aprender a permanecer de pie en nuestras horas más oscuras. Tiempo desconocido. Vamos a jugar un juego. Harry Potter había perdido la cuenta de los días. No se había molestado en realizar un seguimiento después de que su magia volvió a niveles aceptables, lo que llevó unos 3 días. En ese tiempo, observó a muggles ingeniosos que descubrieron el límite al que podían viajar sin perderse en un día y sabiamente racionaron su comida para que durara el mayor tiempo posible. Viajaban en jeep todos los días con gritos y alaridos de guerra y siempre traían de vuelta a su fortaleza a aquellos que encontraban vagando por el desierto. Y en su fortaleza solo se aplicaban sus reglas. Fueron 4 los primeros habitantes de la fábrica después de la calamidad y se adaptaron rápidamente a las leyes del desierto. Entendieron la única regla que gobernaba este nuevo mundo. No había reglas. Harry se alegró de ver que el mensaje se entendió tan rápido. Quizás siempre estuvo esperando el instinto primario de sobrevivir, esperando en todos los humanos, esperando ser comprendido. Cuando su magia regresó, Harry se tomó su tiempo, siempre oculto, entendiendo la magia en la que había habitado, entendiendo la realidad que una vez fue un sueño. La realidad era mucho más hermosa que el sueño. Harry quedó asombrado por la complejidad de las runas que cubrían el cielo. Las runas eran de color dorado y blanco y se deformaban gradualmente a un ritmo pausado. Fue como ver miles de páginas pasando por el pulgar y tratar de comprender el millón de palabras que pasaban ante los ojos curiosos. Harry pasó días y noches durmiendo en el techo de la fábrica, con prácticas runas de invisibilidad, tratando de comprender la dinámica que gobernaba esta magia. Fue una creación de la fuente, pero no era la fuente. La experiencia que había tenido al tocar la fuente no se parecía a la magia que impulsaba el desierto. La magia del desierto fue una creación de la magia y su voluntad que se unificaron por un instante cuando el conocimiento del amor de su madre inundó su verde. Él todavía lo sentía. Lo hizo sonreír, sabiendo que ella lo amaba y entendiendo cómo se sentía. El verde comenzó a desvanecerse poco después. La necesidad de sobrevivir lo devolvió a la realidad y su rojo comenzó a iluminarse lentamente hasta que sintió que regresaba una chispa de su sed de sangre. No bastaba con que los muggles que estaba observando sobrevivieran. Quería que sintieran dolor. Quería que supieran que no tenían el control, quería verlos llevados a la desesperación de sobrevivir y entonces sabría si eran dignos o no. Si eran dignos de magia. Una noche de luna llena lo había inspirado a rebelarse. Caminó por la rampa que conducía al vestíbulo de la planta baja y salió del edificio por primera vez desde que llegó allí. Había decenas de incendios ardiendo sobre madera recuperada y niños y niñas los rodeaban. Algunos estaban en brazos unos de otros, encendiendo la naranja de Harry de maneras que había comenzado a descubrir el día que mató a Tonks. Otros hablaban suavemente y reían mientras se acurrucaban y compartían un cigarrillo. Los labios de Harry se curvaron formando una sonrisa y se dio una palmada en las manos, amplificando el aplauso con la ayuda del vacío. El sonido era como un chillido en los oídos de los casi 50 habitantes de lo que les gustaba llamar, fuerte de la juventud. Su hábito de matar a aquellos que consideraban demasiado mayores no había pasado desapercibido para Harry. Uno de los 4 líderes se puso de pie de un salto y le gritó a Harry. Oye. ¿Quién carajo eres tú? Es un niño. Gritó otro. ¿Qué carajo acaba de hacer? Me zumban los oídos. Todos comenzaron a levantarse y a moverse hacia él. Algunos de ellos tenían armas metidas en sus pantalones. ¿Una de las distorsiones te trajo hasta aquí, muchacho? Un joven amable preguntó. Comenzaron a atribuir el aplauso impío como parte de la extrañeza de la calamidad. Harry levantó la mano. ¡Guau! Cesein Temple. ¿Quién eres? Todos ellos estaban congelados en sus lugares y se lanzaban gritos y demandas de pánico a Harry. No bastaba con que sobrevivieran. No le trajo ninguna satisfacción. Era demasiado simple. Juguemos un juego, dijo Harry, con la voz suave como un silbido depredador. Es un mago, susurró uno de los nuevos chicos con miedo. Otro se orinó en los pantalones. Vamos ahora, muchacho. Uno de los líderes de cabello rubio gritó. Vamos y puedes unirte a nosotros. Harry levantó la otra mano y los incendios comenzaron a elevarse y propagarse. Ahora, respiró Harry. Muéstrame lo que harías cuando te enfrentaras a un monstruo. Soltó la magia que los ataba y los fuegos rugieron hacia el cielo, amenazando con envolverlos a todos. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Harry se congeló. Era el vacío. Era su enlace a la fuente y la fuente ahora lo estaba usando. Y, sin embargo, se sentía diferente. Me sentí como si fuera él.
Otra parte de él golpeando desde dentro del vacío en lugar de desde su mente. Por supuesto que sí, respondió Harry. Sus instintos primarios rugían, gritando para que te dejen ir. La fuente estaba hablando con él y Harry lo entendió. Él decidió ignorarlo. El desierto lo llamaba a casa. Mátalo. Un disparo sonó fuerte y los pies corriendo se detuvieron para orar. Harry dio un paso adelante y se adentró en la luz del fuego, dejando su apariencia abierta a la interpretación. Llevaba túnicas negras sucias, medía quizás 5 pies de altura, su cabello estaba desordenado y se fusionaba con la noche. El fuego se centró en el brillo loco de los ojos verde oscuro. Monstruo M, jadeó uno de los chicos más jóvenes. La bala giraba en la palma de su mano. El juego es sencillo, dijo Harry con una sonrisa. Yo soy el monstruo. Tienes que derrotarme. La bala cayó con un suave golpe en la arena. Corre, susurró una niña. Corre. Ella gritó. Harry no los siguió. Él simplemente los vio correr. El juego apenas había comenzado. XXXXX 3 de julio 1995, Hogwarts, ¿alguna suerte? Descubrimos que es una especie de barrio. El profesor McGonagall hará el anuncio en el almuerzo. Le pregunté si había suerte, Hermione, respondió y Tommy. Nadie entendió lo que había sucedido aquella fatídica noche. Todas las escuelas se reunieron para la fiesta final, celebrando al ganador del torneo de duelo. La azotea encantada se deleitó con el cálido resplandor del sol poniente cuando de repente un rayo atravesó el cielo. ¿Qué fue eso? Colin Creevey exclamó. Salió de la nada. Los estudiantes se disolvieron en murmullos excitados. No era frecuente que un rayo cayera por el cielo durante la llegada del verano. Volvieron a la normalidad riendo y hablando de nuevo cuando un segundo rayo gritó a través del cielo. Este era de color rojo y era casi como si el cielo estuviera en llamas. Se acercaba una tormenta. Todos lo sintieron. Al caer la noche, una tormenta eléctrica había iluminado la oscuridad. Al amanecer estalló la tormenta y al desayunar se notaron sucesos extraños. El cielo seguía cambiando de colores. Como si hubiera una película multicolor nadando entre las nubes. Al mediodía todos se dieron cuenta de que los medios de transporte mágicos ya no funcionaban. Los vagones Beauxbatons Baton que despegaron hacia el cielo desaparecieron cuando el aire a su alrededor se distorsionó por un momento. La nave Durmstrang no podía salir a través de su portal mágico situado entre su lago y el lago Hogwarts. El flow no funcionaba y no pudieron comunicarse con el ministerio para obtener ayuda y respuestas. Los profesores que salieron por las puertas para aparecer nunca regresaron. Pronto se dieron cuenta de que algo peligroso había sucedido. Las imaginaciones comenzaron a volverse locas con teorías, y el único hecho real que sabían era que estaban atrapados a menos que decidieran abandonar la seguridad de los pabellones de Hogwarts. Las escuelas visitantes no estaban contentas con ello. Esta noche debía llegar el expreso de Hogwarts y nadie quería sacar los vagones de las puertas y llevarlos a la estación Hogsmeade. Hubo más voluntarios que intentaron averiguar qué estaba pasando y nunca regresaron. Desde entonces todos los profesores y todos los estudiantes se consideraron brillantes dedicando todo su tiempo a comprender la extraña magia que parecía haberlos atrapado a todos. Descubrir que se trataba de algún tipo de pupilo después de todo este tiempo fue simplemente decir lo obvio y la mirada de Tommy transmitió el mensaje a Hermione. Hermione puso los ojos en blanco. Descubrimos que era una especie de pabellón rúnico, explicó. Sin embargo, todavía no hemos podido contactar con nadie del exterior. Incluso los búhos se niegan a irse. ¿Y qué pasa con los de sangre pura que cantan alabanzas a este señor oscuro? Y Tommy preguntó. Esa había sido otra cuestión que abordar. Draco Malfoy había encabezado la proclamación de que esta era obra del señor oscuro contra aquellos que lo desafiaban y que era solo cuestión de tiempo antes de que marchara hacia la puerta. Los ojos de Hermione se oscurecieron. Ya se han ocupado de ellos, dijo crípticamente. A los Muggleborn del castillo no les había gustado la idea de que sus familias fueran masacradas y habían llevado una demanda para que los encerraran en las mazmorras. Severus Snape era todo lo que se interponía entre los intolerantes de sangre pura y el resto de la escuela. La tensión era alta y ahora le correspondía a Snape controlar a sus estudiantes fuera de control y a aquellos que los apoyaban. Dumbledore se había ido y Hogwarts conservaba la cordura con un hilo. Y Tommy no sabía qué hacer con la magia que fluía con el viento. Ella podía sentir su intención. Es deseo de cambiar. ¿Cuál fue la razón detrás de esto? Y Tommy sabía que era la clave para comprender qué calamidad mágica les había sucedido. ¿Cuál fue la razón?
Esa era la pregunta que debían responder antes de que el cambio llegara a un punto en el que ya no pudiera frenarse. ¿Vienes al pasillo? Vamos a tener una reunión. McGonagall dijo que era importante y Tommy negó con la cabeza. Ella necesitaba pensar y los magos de Gran Bretaña no pudieron ayudarla. Hermione se giró para salir de la sala común de Gryffindor y justo antes de irse, a través del retrato de la dama gorda, y Tommy la llamó. Hermione, comenzó. Estas runas. ¿Puedo verlos? Claro, dijo Hermione desconcertada. Y Tommy nunca se había ofrecido a ayudar antes. Su maestro de escuela informó a todos que Tommy era una persona más práctica. No soy un conocedor de la teoría mágica. Y Tommy miró a Hermione con atención. ¿Te refieres a ahora? Bueno, el profesor Vector y Babbling están intentando traducirlos en la torre de astronomía. Supongo que podrás encontrarlos allí. Los elfos domésticos les han estado trayendo comida allí. Gracias Hermione, dijo Tommy. Esperó a que la morena saliera a través del retrato y la siguió sin problemas. Puedo encontrar mi camino, gracias, dijo y dejó atrás a Hermione. Le mostró una figura majestuosa a Hermione mientras la observaba alejarse. Chica extraña, murmuró Hermione y se dirigió hacia el gran salón. Víctor Krum la recibió en la entrada. El apuesto búlgaro se había interesado por ella y la rodeaba cada vez que podía. Francamente, eso hizo que Hermione se sintiera un poco incómoda y secretamente emocionada. Un hombre mostraba interés en ella. Un hombre deseado por la mitad de las niñas de la escuela y la había elegido. Hola Hermione, dijo, su voz profunda enviaba pulsos de debilidad en sus rodillas. Hola Víctor, dijo alegremente. ¿Tuviste suerte encontrando los libros en la biblioteca de tu barco? Sacudió la cabeza. Ninguno. La siguió hasta la mesa de Gryffindor y se sentó con un Ron Weasley deslumbrado. Casi todo el mundo se había reunido y McGonagall subió al podio, donde era común ver a Dumbledore. Hizo que su ausencia se sintiera severamente. Todos hemos tenido un par de meses difíciles, comenzó McGonagall, con su voz aguda y compasiva. Sé que todos ustedes extrañan a sus familias, pero tenemos que esperar hasta que resolvamos esto. Hemos descubierto que hay extraños barrios rúnicos que cubren la escuela y el bosque y parece estar cambiando. Se está desacelerando, por lo que existe la posibilidad de que desaparezca pronto y podamos irnos sin miedo. Mientras tanto, vamos a reanudar las clases. Tenemos que mantenernos ocupados y recordar que Hogwarts nos protegerá. Eso es todo. Regresó a su asiento y comenzaron las conversaciones. Oh hombre, gimió Blaise. ¿Por qué tenemos que asistir a clases? Para mantener la normalidad, respondió Tracey. Todo el mundo está muy asustado o no te has dado cuenta. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta de qué? Tracey suspiró. Si Daphne estuviera presente, habría señalado lo obvio, pero ahora la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Las cosas van a empeorar, Blaise. Ese discurso fue un discurso de espera y no te asustes, Blaise se rió. Relájate, Tracey. Probablemente sea un problema con las alas. Han pasado siglos desde que se mantuvieron fuertes y algún día seguramente tendrían problemas, ¿verdad? Por lo que sabemos, todo el ministerio y Dumbledore están afuera tratando de solucionarlo. Tracey se burló. Gran fantasía, Blaise, dijo con acidez. Blaise le rodeó los hombros con el brazo y le sonrió. No tiene sentido asustarse. Ahora, algunos de nosotros hemos estado planeando, Blaise, interrumpió Tracey con un silbido. Hemos hablado de esto. Nos vamos a escapar por la noche, continuó. ¿Ahora estás con nosotros o no? Tracey se mordió el labio. No, dijo ella. Es demasiado peligroso. Blaise permaneció en silencio, pero su rostro transmitía su decepción. Muchos de los niños ya no soportarían el estrés de ser controlados con miedo y regulaciones. Querían liberarse. ¿Cuántos se han unido a ti?, preguntó. Muchos Griffs y Puffs, incluida Hermione, respondió Blaise. Tracey suspiró. Estaban cometiendo un gran error. XXXXX tiempo desconocido, el desierto. Voldemort estaba solo. Se adaptó rápidamente al nuevo gobierno del mundo y contempló donde había calculado mal. ¿Quién fue responsable de la ceguera que ocultó el poder de Harry Potter de su vista? ¿Fue todo esto parte de la profecía? ¿Era este el poder del que no sabía nada? Dumbledore siempre susurraba que era amor. Voldemort miró fijamente el desierto que lo rodeaba. El duro sol ardió sobre él como nunca antes.
La última vez que experimentó la sensación de estar perdido fue cuando la maldición asesina que lanzó contra Harry Potter chocó con la magia sacrificial utilizada por Lily Potter en su último momento consciente de coherencia. Su alma fue considerada un sacrificio lo suficientemente fuerte como para bloquear la maldición de la muerte misma. Esto le llevó a cuestionar su existencia. Sufre sin cesar en un reino lleno de odio y soledad. Se aferró a alguna forma de realidad a través de los cuerpos físicos de ratas y serpientes. Apenas pudo aferrarse y se perdió en ese odioso reino, sufriendo hasta que pudo reunir algo de fuerza para aferrarse a la siguiente criatura en el mundo real. Fue una tortura interminable hasta el día en que logró aferrarse a un humano. Y resultó que era un mago que trabajaba como profesor en Hogwarts. Fue un atisbo de esperanza. A partir de ese día sus fuerzas comenzaron a regresar. Fue capaz de poseer a los humanos y percibir la realidad mientras estaba en el reino del dolor. Su encuentro con Dumbledore reavivó su sueño de control total sobre todos los reinos de la magia. El sueño lo llevó hasta Lucius Malfoy y desde allí, con sorprendente facilidad, tomó el control del Ministerio de Magia. El primer paso de su sueño. Había estado muy cerca de destruir al enemigo, el niño, cuya madre lo derrotó. Estuvo tan cerca de derrotar a su mayor enemigo, Albus Dumbledore, antes de que ese pequeño niño se convirtiera en un monstruo que desató un poder tan grande que sintió miedo. Y el miedo era peor que estar atrapado entre la muerte y la vida. Ese momento en la sala del tribunal lo cambió todo. Su victoria había sido revocada y quedó varado en medio de un desierto abandonado. Era un señor oscuro sin sus caballeros. Sus dedos apretaron su varita y miró la sangre que empapaba las arenas blancas ardientes. Fue el primer ser humano que conoció en días, y su necesidad de torturar algo estaba en ebullición desde el día de la calamidad. Harry James Potter, silbó Voldemort furioso. Te encontraré y te mataré. Liberación septiembre 1995. Hogwarts Stracey había estado experimentando una nueva sensación desde el apagón. No solo ella, todos los estudiantes que todavía estaban en el castillo desde los 11 hasta los 18 años se estaban volviendo locos lenta pero seguramente. Saber que estaba atrapada en un castillo era una prisión única. Todo el mundo empezó a olvidar el pasado. Los padres comenzaron a convertirse en recuerdos tenues. Las cuerdas creadas por la sociedad para controlar sus mentes comenzaron a desmoronarse. Las enseñanzas de profesores calificados pagadas a Educate los estudiantes empezaron a no tener ningún significado. Cedric Diggory lideró la idea de que este sentimiento era libertad u opresión. Muchos lo eligieron para significar libertad y realmente se sintieron libres de las reglas que los habían gobernado desde su nacimiento. Aquellos que no pudieron soltar esos hilos comenzaron a sufrir y a marchitarse. Tuvieron crisis mentales. La enfermería estaba repleta de depresión y ataques de ansiedad. Tracey había elegido la libertad y aquellos como ella obtuvieron algo que creían que solo poseían las personas a las que admiraban. El poder de traerles ovejas y crear su propio rebaño. Se convirtieron en líderes y Tracey era parte de un grupo que decidió romper las reglas y hacer lo que quisieran. Se había convertido en rebelde y se sentía liberador en la atmósfera de fatalidad que pestañeaba en Hogwarts. Sin embargo, el verdadero poder lo tenían aquellos que tenían información y Hermione Granger se había convertido en una potencia al ser el vínculo entre todos los centros de Hogwarts que investigaban el barrio. Había comenzado su propia investigación cuando su mente chocó con la de la mayoría de los investigadores y se le negó que sus ideas se hicieran realidad. Su edad influyó en la medida de sus conocimientos. Tracey se alegró de haber podido convencer a Hermione de que no siguiera el estúpido plan de Blaise. Sus esfuerzos dieron sus frutos cuando se convirtió en parte de lo que solo podría ser un mundo nuevo. Fue surrealista y una locura y a ella le encantó en secreto. Eso fue lo que unió a su grupo. Les encantaba lo que estaba pasando y la libertad que habían descubierto gracias a ello. Hoy habían logrado un gran avance. Sus ideas ridículas combinadas, desde cierta perspectiva, habían dado origen a una nueva perspectiva. Fue necesario un comentario casual de la otra mundana Luna Lovebot para que Hermione conectara las runas con algo similar que una vez había visto a Harry Potter garabateando en su diario. Y en su mesita de noche había un diario encuadernado en cuero y una varita blanca etérea. Dentro del diario, las runas y los prolijos garabatos de palabras desconcertaban sus mentes colectivas. No entendieron nada de eso. Aparte del nombre Harry, cuidadosamente escrito en negrita, en la primera página, en la esquina superior derecha, no pudieron entender los dibujos. Lo que sí dijo Hermione fue que las runas tenían una extraña similitud con las runas dibujadas por Bablin.
Hermione había perdido la fe en su confianza en los profesores y del repentino vacío nació una niña que siempre estuvo destinada a ser una estrella en ascenso, imparable por sus compañeros. Sin la sombra de Daphne sobre ella y su dependencia de figuras de autoridad, Hermione había encontrado algo liberador. Descubrió la libertad de ampliar su mente. El último piso de la torre de astronomía se había transformado en un nuevo dormitorio y dentro de él había hamacas flotantes, almohadas en el suelo y muchísimas mantas esparcidas por todas partes. El balcón se había ampliado con la ayuda del profesor Flitwick y los sillones poblaban el espacio abierto. Hermione estaba sentada en un rincón cerca de la entrada y, arrodilladas detrás de ella, mirando por encima del hombro, dentro del diario estaban Tommy y Luna. ¿Has encontrado algo?, y Tommy preguntó con curiosidad. Su interés por Harry Potter estaba creciendo. Su magia se sintió extraña cuando ella lo vio por primera vez y cuando extendió la mano con la suya, casi se sintió abrumada por el peso de un mar de poder. Ahora bien, la extrañeza que los atrapaba también se parecía un poco a la de él. Definitivamente estaba involucrado en el misterio que los rodeaba. Hermione cerró el libro con una mira. Debe haber miles de páginas aquí, dijo. Recuerdo haberlo visto tomar notas sobre las salas y las runas, pero me llevará mucho tiempo revisar cada página. Ella exclamó. ¿Tiene algún tipo de hechizo que hace que las páginas se multipliquen y el libro permanezca ligero y pequeño? Parece una combinación de duplicación, extensión y amuletos livianos y no tengo idea de qué tipo de encantamiento se usó para hacerlo. Probablemente fueron los Narles, dijo Luna vagamente. De repente exclamó Susan Bones, que estaba apoyada en la barandilla de la terraza. Oye, mira. Curiosos, todos se unieron a ella y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y la emoción. Alguien había cruzado las puertas. No pudieron distinguir quién era, pero el hecho de que alguien potencialmente hubiera regresado a Hogwarts no tenía precedentes. Tracey fue la primera en quedarse sin. Vamos, gritó ella. Veamos quién es. Todos esperaban que Tommy sintiera emoción. La magia que sintió cuando vio la figura predijo la destrucción. Y Tommy metió la mano en los bolsillos de sus pantalones y sus dedos rodearon la empuñadura de una espada. Te voy a necesitar, dijo en su lengua materna. XXXXX tiempo desconocido. El corazón del desierto era duro. Harry sintió que se volvía más duro cada día. El día ardía contra la piel más caliente de lo soportable y las noches lo obligaban a pasar a la clandestinidad ya que ni siquiera calentar su cuerpo actuaba contra la magia del viento. Las noches frías eliminaron toda protección y la única forma de sobrevivir era esconderse. Harry había estado vagando durante mucho tiempo tratando de abrirse camino a través del desierto. Estaba buscando una salida. Quería ir a Hogwarts y recoger su varita y su diario, pero la magia del laberinto no cooperaba. Podía sentir su toque en el vacío, mezclándose con su magia y manteniendo el control del desierto que lo rodeaba. Si se concentraba lo suficiente, podía ver una manera de atravesar el laberinto, pero no había podido mantener la concentración fuerte durante demasiado tiempo. El desierto era fuerte. Más fuerte que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado jamás. Era un verdadero monstruo que derrotarlo lo haría digno de magia. Cualquiera que pudiera sobrevivir en este desierto sería considerado digno. La estrella amarilla hizo llover fuego desde el cielo y Harry decidió acampar hasta que el sol estuviera al menos a la mitad cerca del horizonte. Miró su palma hacia el cielo y la arena comenzó a elevarse con un silbido, transformándose en una cabaña endurecida. Se refugió en su interior, dobló las piernas y se sentó. El sudor le corría por el cuello y empezó a sentir que su cuerpo se enfriaba. Un resplandor rojo calentó el aire y Harry cerró los ojos. Respiró profundamente y miró dentro de su alma. Fue una lección de calma en el caos. El vacío estaba cambiando. Un aullido gritó en la oscuridad de su vacío y sintió su voluntad de luchar por el dominio contra un poder que crecía constantemente dentro de él. Él tenía hambre. Su naranja ardió por violencia. Siempre había podido controlarlo antes del juicio que lo cambió todo. Siempre había tenido control de su locura con un fuerte agarre negándose a soltarla. Después del desierto, el mango ya no existía. Se enfrentaba a sus propios instintos de supervivencia por primera vez desde el asesinato de su tía y su tío. Le hizo preguntarse si su sueño no era juzgar a los que eran dignos de la magia sino si él era el que era digno, o era su deseo de sentir la libertad de destruir las cadenas del control. Su verde le decía que era lo último. No tenía control sobre el nuevo mundo y se sentía liberador. Sus pensamientos siguieron evolucionando, esforzándose por determinar la razón de su existencia.
El desierto, sin embargo, tenía una voluntad diferente. Lo presionó, obstaculizándolo, excitándolo y obligándolo a caer en la desesperación. Y desesperado, Abby siempre encontraba respuestas. Su sueño era Catch 22. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Fue supervivencia o respuestas? Si las respuestas vinieron de la supervivencia, ¿por qué hubo más preguntas que parecían mayores que la anterior? Abby se estaba ahogando en un enigma y su efecto en su mente se reflejaba en su deseo. Sentía un deseo insaciable de derramar sangre y saborear el placer del horror. Obtener una emoción placentera de la desesperación en los ojos de otro era un veneno que había comenzado a carcomer dentro de él desde que su encuentro íntimo con Tonks se había desangrado en la tierra. Abby abrió sus sentidos a la magia del desierto y miró. Anhelaba el contacto humano, contrariamente a sus antojos antes de que naciera el desierto. Quería saber cómo estaban. ¿Cómo habían evolucionado? ¿Podría su magia estar a la altura del pozo de poder que sentía dentro de él? ¿Poder que parecía haberlo atrapado en su propio sueño? Un gruñido primario acompañó su exhalación de emoción cuando sintió algo humano cerca. Sus ojos se abrieron de golpe y sonrió. Esperaría pacientemente hasta el atardecer. XXXXX septiembre 1995 Hogwarts, tranquilízate. La voz de la directora McGonagall resonó en el gran salón mientras la noticia se difundía como un reguero de pólvora y todos corrían hacia las grandes puertas con emoción. Escondida en las sombras detrás de la mesa alta, y Tommy miró fijamente las puertas con tristeza. Ella sabía que esto no iba a terminar bien. Todos van a las mesas de sus respectivas casas mientras los profesores descubren lo que está pasando, dijo McGonagall, con su voz nítida y definida. Estallaron murmullos de molestia y Hermione y sus amigos simplemente se quedaron cerca de la mesa de Hufflepuff en silencio pero emocionados. McGonagall, Flitwick y Snape lograron salir y el resto de los profesores se quedaron para mantener el orden entre los estudiantes. Afuera, el cielo todavía estaba repleto de colores y la luz se alejaba lentamente del día. Los tres profesores sacaron sus varitas mientras una figura femenina encapuchada aparecía a la vista a lo largo del camino hacia el castillo. ¿Quién eres tú? Snape gritó con orden en su voz tan pronto como la figura estuvo a una distancia audible. No hubo respuesta. En lugar de eso, la mujer vestida de negro bajó la capucha y McGonagall jadeó horrorizada. Bueno, mira lo que encontré. Bellatrix Black se rió de alegría. Son mis queridos y viejos profesores los que me dan la bienvenida en las puertas. Oh. Excepto tú, Snape, se burló. Siempre fuiste mi querido cachorro. Severus Snape sacó su varita y su rostro se desmoronó en una fea mueca de desprecio. Odio a esta mujer, gruñó. ¿Cómo llegaste aquí, Bellatrix?, gritó McGonagall. ¿Por qué no estás en Azkaban? La luz había retrocedido y la oscuridad estaba en Hogwarts. Los espeluznantes ojos morados de Bellatrix comenzaron a brillar. Su desordenado cabello negro se entrometía en la oscuridad y manifestaba una imagen peligrosa y hermosa en las mentes de sus oponentes. Estoy aquí porque el infierno está sobre nosotros, tonto. Ella gritó. Bellatrix sacó su varita. Avada Kedavra. Los tres se apartaron del camino y un rayo cegador de magia oscura y venenosa se estrelló contra las paredes de Hogwarts dejando una marca negra humeante. Bellatrix se rió y provocó un escalofrío desagradable en la columna vertebral de los profesores. Prepárate, Minerva, dijo Flitwick mientras dibujaba su varita con la gracia de un campeón de duelo. Nuestros peores temores se han hecho realidad. Lord Voldemort ha ganado. Mi señor ganó. Bellatrix se burló mientras retiraba el codo con la varita apuntando al corazón de Flitwick. Harry Potter os ganó, idiotas tontos. De repente, Bellatrix tuvo que levantar un escudo en señal de alarma cuando una mancha borrosa se abalanzó sobre ella y una espada atravesó el espacio vacío mientras la bruja se agachaba. Y Tommy disminuyó la velocidad y se dio la vuelta rápidamente con su katana apuntando a Bellatrix entre los ojos. Bellatrix Black, dijo. Su voz era fría y vacía de emoción. Bellatrix se había vuelto inusualmente seria. Ni siquiera se molestó en preocuparse cuando le dio la espalda a los profesores y centró su atención en la extraña chica de la escuela de magia Maokotoro. Bueno, dijo Bellatrix con una sonrisa. Reconozco esa espada. Es el que busqué en tu montaña volcánica, ¿no? Bellatrix se lamió los labios. Nunca pensé que tendría la oportunidad de agarrarlo otra vez. Y Tommy levantó su espada en el cielo y la energía púrpura crepitó a lo largo de sus bordes y la venganza ardió dentro de sus ojos. Los profesores y los rostros pegados a las ventanas que daban al recinto quedaron atónitos.
¿Qué es ella? Jadea Hermione. Uno de los estudiantes de Mahoko Toro llamado Hachi se volvió hacia Hermione con una sonrisa engreída. Samurai, dijo con la voz llena de orgullo. Primer contacto. Tiempo desconocido. Un depredador acechaba entre interminables dunas de arena y su sombra se arrastraba silenciosamente detrás de él mientras avanzaba hacia la presa. Harry avanzó a un ritmo constante hacia la fuente de vida que percibía. Sus pies se hundieron en la arena y fue necesario más esfuerzo para levantarlos a medida que se acercaba. El desierto no lo hacía fácil. Sintió que la distorsión lo envolvía en un intento de desviarlo de su camino, pero su voluntad era fuerte. Harry vio a través de los colores del laberinto y mantuvo su atención en la figura apoyada contra uno de los pocos árboles marchitos que aún permanecían en pie en el desierto. Harry redujo el ritmo y observó una figura frenética cavando en el talón del árbol. Se agachó y se movió en silencio. No sopló viento esta noche. Harry lo había asegurado luchando con la voluntad del desierto. Su deseo de contacto humano finalmente lo alejó de la fuente y se enojó con ella. En el momento en que tuvo la intención de encontrar la vida, sintió que el desierto se había vuelto contra él y le había lanzado una tormenta de arena. Harry espetó. Había gritado de frustración y había vertido toda su magia en una mezcla inestable de pensamientos cuyos núcleos se habían transformado en ira contra la fuente. ¡Basta! Harry gritó. La magia que impulsaba la tormenta de arena fue destrozada y el desierto quedó en silencio, sorprendido por su ira hacia él. Yo soy el que tiene el control aquí. Yo. Su voz se mantuvo en silencio y resonó débilmente por todo el desierto. Harry respiró profundamente unas cuantas veces y luego cayó de rodillas mientras una ola de cansancio recorría su cuerpo. Pero el claro sentimiento de resistencia contra su voluntad había desaparecido. El aire ya no estaba bajo cero. Había despertado el vacío y luchado contra el desierto. La ira y la rabia siempre habían sido la verdadera fuente de su poder ilimitado. Ahora que había reunido su magia y su mente, la emoción de dominar a un humano mágico reavivó el sueño que tenía para el desierto. Estaba luchando por aferrarse a la razón y al sentido. El abismo de la locura se hacía más profundo cada segundo que la magia del desierto empujaba contra el suyo. Estaba luchando por sobrevivir y eso lo hacía sentir vivo. Su sueño se había hecho realidad y su realidad no se parecía en nada a la fantasía. Pero ahora, con un grito en su mente que clamaba por sangre, y magia en su cuerpo que luchaba por ser primordial, caminó hasta la distancia de observación de la figura acurrucada bajo un árbol que estaba seco y arrugado. A medida que se acercaba, la figura pareció sentir su aproximación y se puso de pie alarmada. ¿Quién eres tú? Era una mujer. La luna estaba en su primera fase. Una luz tenue hizo que el color alcanzara los 5 pies a su alrededor. La mujer vio una pequeña figura caminando hacia ella en silencio y su primera suposición fue que era un niño pequeño. Entonces él apareció a la vista y ella jadeó. Harry sonrió. La presa tenía una cara hermosa. Era Rita Skeeter. Harry Potter. La voz de Rita era débil y llena de incredulidad. Harry no estaba de humor para jugar. Levantó el brazo y Rita se levantó en el aire. «¿What? ¿Qué estás haciendo?», ella gritó. Una fuerza fría comenzó a presionar alrededor de su cuello. Sus ojos saltones por la falta de aire y su oscura mirada de ira en sus ojos mezclada con la extraña sonrisa en sus labios la pusieron en modo pánico. «Por favor». Ella se ahogó. No, Harry vio su azul actuando mal. Ella sabía algo. Algo que le fue de utilidad. Él la dejó ir y ella se desplomó en la arena jadeando en busca de aire. «Habla». Harry susurró. Su voz se transmitía suavemente en el silencio. Rita todavía vestía su túnica verde ácido del día en que el mundo fue destruido. Su cabello cuidadosamente cuidado fue cortado en pedazos y el estado de su rostro estaba demacrado y lleno de cicatrices. Cuando el mundo se puso patas arriba, revelando las raíces del horror que habían construido encima, Rita supo que estaba en el infierno. Este era el castigo que ella había temido y encubierto bajo capas de riqueza y placer obtenidas por medios nefastos. Su casa había desaparecido. Dinero perdido. Las comodidades desaparecieron. Ella estaba sola. No inspiró a nadie. Olvidado. Su pesadilla secreta se había hecho realidad y ahora se enfrentaba al presagio de todo. Él era aterrador. Yo sé que fuiste tú», gimió ella. «Tú hiciste esto». Su mente estaba hecha pedazos pero con la voluntad de sobrevivir solo un pensamiento destacaba entre el terror de la confusión. ¿Cómo podría utilizar esto a su favor? Harry no quedó impresionado. «Eso es decepcionante», dijo.
Parece que estás luchando por manipularme. Rita jadeó y meneó la cabeza frenéticamente. ¡No! Nunca. ¿Por qué lo harías? Ari gruñó y enroscó los dedos, tirando de los hilos de la magia para controlar a Rita. Estás perdido. Ella gritó. Ari, aprétete. No estoy perdido, espetó. Sus palabras impactaron profundamente en su mente. La verdad de la afirmación le picó el ego. Nunca había sentido un desaire y era la primera vez que una declaración verdadera le hacía enojar en menos de un segundo. Rita vio una oportunidad y su mente captó ideas. No habrías esperado tanto para matarme, dijo rápidamente. Después de lo que escribí sobre ti, matarme debe haber estado en tu mente. Ella se rió maniáticamente. No eres el primero que conozco en este infierno que quiere matarme. La confianza le fue de vuelta cuando vio que un ceño fruncido crecía más profundamente en su frente. Lo que significa que tú también estás perdido. Tal como soy. Ella estaba agarrando un clavo ardiendo, pero podía sentir que algunos de ellos echaban raíces en su mente. Lo que significa que tengo conocimiento sobre este infierno que quizás quieras. Ari se calmó y sonrió. Me acuerdo de ti, dijo en cambio. Recuerdo verte y ver cómo tu magia giraba con el deseo de manipular y destruir. Rita sintió que su control sobre su cuerpo desaparecía y su mente comenzó a entrar en pánico con la repentina pérdida de conexiones neuronales. Ella tenía control sobre sus ojos y estos se movían salvajemente de un lado a otro mientras su vista se volvía hacia él mirándola con fríos ojos verdes ligeramente iluminados por la luna y las estrellas. Yo también lo veo ahora. Haciendo todo lo posible para aferrarse a la vida. Pero Rita. No es lo suficientemente bueno. Rita sintió que la sensación en su rostro regresaba y gritó. He conocido gente. De Rick. Muggles. Negro. ¿No estás interesado? ¿No quieres saber dónde están? Ari se mantuvo estoico. Me encontré con un asentamiento de magos. Alrededor de uno de los oasis. Ari frunció el ceño. ¿Oasis? ¿Sí? Gran oasis donde la gente se ha establecido. Su expresión se volvió derrotada. Me dejaron morir. ¿Había oasis en el desierto? Esto fue una novedad para Harry. Invocó agua a través de la fuente cuando la necesitó y aún no había encontrado una gran colección de agua. Incluso era difícil conseguir un sustento sólido. De vez en cuando se encontraba con casas abandonadas y pequeños pueblos donde se abastecía de suministros. Hubo algunos encuentros con hipogrifos y grifos salvajes que parecían haber escapado del cautiverio del Departamento de Control y Regulación de Criaturas Mágicas. ¿Dónde? Yo, no lo sé, dijo ella impotente. El desierto. Sigue cambiando. Un minuto es el amanecer, al siguiente es el atardecer, perdí la dirección otra vez. Otra cosa que destacó. El día y la noche no eran una constante para Rita. La mente de Harry comenzó a encontrar territorio familiar a medida que empezó a girar con pensamientos y análisis. Una extraña burbuja de emoción ligada a la perspectiva del descubrimiento comenzó a crecer dentro de él. Rita se había encontrado con oasis en el desierto. El día y la noche eran variables. Ella estaba siendo rechazada por la gente, desechada. Rita estaba experimentando el desierto de manera diferente. ¿La magia fue diseñada para hacerla pasar por su propia visión de un entorno hostil? ¿La fuente le hizo a él y solo a él experimentar la dureza de un verdadero desierto? ¿Estaban todos atrapados en sus propios infiernos? Y también hay novedades. Rita continuó. Algunos de los asentamientos también te hablaban. Que eres un demonio. El monstruo que destruyó el mundo. Harry sonrió. Al menos una cosa iba bien. Nadie lo entiende, pero el pensamiento racional es que detuviste al señor oscuro otra vez. ¿Quién? Rita se quedó boquiabierta. Cuanto más hablaba, más recuperaba la confianza y crecía la esperanza de escapar con vida de este encuentro. Pero el hecho de que Harry Potter no supiera quién es el señor oscuro la dejó atónita. Ya sabes quién, dijo, pero Harry permaneció en blanco. El hombre que mató a tus padres. Después de estar solo durante tanto tiempo, Harry estaba descubriendo la necesidad de hablar. Aunque Rita parloteaba, su voz extrañamente lo calmaba. El contacto con un alma humana lo sacaba de un agujero en el que ni siquiera se había dado cuenta de que había caído. Podía ver una línea entre la cordura y la locura. Podía ver que estaba al otro lado de la locura y que quería alcanzar la cordura. Se alejó de Rita y la magia supresora que hacía que el aire fuera pesado y caliente desapareció con una brisa fresca. Rita se alejó de él y rápidamente se puso de pie, lista para correr si era necesario. ¿Qué me está pasando?, susurró entre dientes apretados. Sus sentidos no tenían sentido claro.
Estaba confundido. Él no sabía qué hacer a continuación. Rita no lo escuchó del todo. ¿Qué? Rita tenía razón. Estaba perdido. Había perdido el propósito. Sin Yol. Su sueño de crear el desierto se había cumplido. En lugar de sentirse realizado, estaba vacío y caótico. En cambio, su mundo se había derrumbado y ahora estaba tratando de redescubrirse a sí mismo. Tratando de encontrar su identidad. El vacío rugió de ira y Harry gruñó mientras su verde pulsaba y una oleada de emociones extrañas comenzaba a derribarlo. Haciéndole sentir emociones como simpatía y empatía. ¿Estás bien? Rita preguntó con cautela. ¿Has conocido a alguien desde, ya sabes, el juicio? Rita quería saber qué pasó ese día. ¿Se atrevió a interrogarlo? La locura todavía bailaba en sus ojos, pero ella también veía el conflicto. El hombre que mató a sus padres, Voldemort. Ahora lo recordaba. Dumbledore había estado presionando para que dirigiera su ira hacia el Señor Oscuro. Harry se rió. La resistencia que había enfrentado desde el desierto había desaparecido. Había encontrado un renovado sentido de propósito. Casi sentía como si su mente estuviera siendo reconstruida. Harry. Esa sonrisa era espeluznante. Rita temía por su vida. Estaba claro que el niño era más que inestable. Creo que puedo serte útil, dijo vacilante. Puedo difundir información sobre tus poderes. Puedo asegurarme de que tu nombre se cante con el tono que desees. Harry permaneció en silencio, pero sus ojos se clavaron en los de ella con intensa curiosidad. Su verde estaba funcionando mal. Quería ser escuchado. Su naturaleza relajante hizo que Harry quisiera escuchar, pero lo aplastó y sus ojos se enfriaron. El verde no había causado más que dolor. Harry, ¿cómo encuentro a Voldemort? La cara de Rita cayó y bajó la mirada. No lo sé. Nadie ha sabido nada de él. Rita sintió un peligroso pulso mágico a su alrededor. Evaluar y juzgar. El asentamiento será el lugar donde recibirás noticias. Solo tienes que encontrar un acuerdo. Estoy seguro de que con tu poder y sabiduría podrás encontrarlo. Después de todo, eres el dios que creó el desierto. La ira de que Harry se mantuviera sedado despertó con una concentración nítida y la cabeza de Rita separó su cuerpo con una mirada de esperanza de sobrevivir. No soy un dios, gruñó Harry mientras veía la cabeza rodar sobre la arena. La sangre se roció con un suave silbido y el cuerpo cayó con un suave golpe. Su sangre brilló contra la luz de la noche por un momento antes de desaparecer en la arena. Estaba en guerra con el desierto. Él no es Dios. Él no tenía el control. El desierto le había enseñado bien esa lección. Cenizas del infierno, evolución. De eso se trata siempre. Harry aseguró el poste tallado en el árbol muerto e invocó cuerdas para atarle el cuerpo empapado de sangre de Rita Skeeter. La magia exigió que sucediera, murmuró. Harry levantó un dedo y lo señaló a la cabeza, a sus pies, y en silencio la palabra indigno fue tallada en su frente. Nunca tuve el control. Yo era simplemente el recipiente perfecto. Sus sueños en el pasado estuvieron plagados de una falsa utopía que él creía que era el desierto. Sin embargo, el desierto fue solo el punto de inflexión. El detonante del inicio de una revolución mayor cuya alma se encontraba entre la ilusión del control y cuya búsqueda era obtener el control. La verdad es que nací en un mundo de decadencia. La magia estaba muriendo y su evolución para sobrevivir era inevitable. Su mente había sido una dimensión perfecta de Catch 22. Querer encontrar el control y querer perderlo era su patrón. Buscando una respuesta donde no había respuesta, estaba su infierno personal que había logrado consumirlo, llevando su conciencia a los rincones más oscuros del infierno hasta que finalmente evolucionó. Harry suspiró y le levantó la cabeza con un puñado de pelo. Lo elevó a la altura de los ojos y casi se sintió triste al ver la esperanza aún viva en sus ojos muertos. También le trajo felicidad. Matarla lo había acercado a una sensación de cordura. Fue casi como redescubrir la droga para recuperarse de su locura. Ahora solo se preguntaba dónde colocar la cabeza. Irracional Murder había resaltado su lado artístico y quería que el cuerpo de Rita causara una buena impresión si alguien alguna vez lo encontraba. Después de unos momentos de contemplación, decidió dejarlo en una pica al lado de su cuerpo. Convocó el vacío y, con gran concentración, fabricó una pica de 6 pies de alto a partir de los restos del árbol y desterró la cabeza hacia el extremo afilado de la parte superior. Golpeó con un crujido y un chapoteo. La noche todavía estaba oscura y, sin embargo, todo lo que Harry podía ver era luz. Un camino que se dirige hacia un destino con la evolución como fuente de iluminación.
Había tocado fondo y había encontrado la iluminación. Rita de entre todas las personas le había mostrado una respuesta. Eso es lo que hizo que su muerte fuera tan dulce. Harry miró fijamente los gigantescos pilares de magia que retorcían la realidad del desierto expresada en forma de laberinto. Convocó el vacío y se acercó a los pilares con una voluntad más fuerte que nunca y una visión clara como el futuro. La realidad y la fantasía se deformaron cuando Harry se abrió camino hacia la salida con mayor poder que nunca hasta que el desierto distorsionó y reubicó a Harry mientras daba un paso adelante. Rita se desvaneció en la nada y Harry entró en el pueblo de Hogsmeade. XXXXX 19 de enero 96, sede de las Naciones Unidas, Nueva York, Mi 10017, EU. La atmósfera era de tensión y fatalidad inminente. Por primera vez en la historia, la IGU y los consejos de seguridad de la ONU se vieron obligados a reunirse y enfrentar juntos una crisis. De los 15 miembros ya no se podía considerar a nadie como potencia. Su país tuvo que ser eliminado del tiempo presente y hubo que volver a dibujar los mapas. Los Reinos Unidos ahora eran considerados en la contienda por el premio al mayor misterio junto con la desaparición de la Atlántida. La principal preocupación en la fresca y agradablemente iluminada sala del techo alto era el desmoronamiento de la economía mundial. La gente estaba perdiendo su dinero. Las fábricas estaban siendo cerradas y el caos se había apoderado de las calles del mundo. Una de las ruedas del control económico se había hecho pedazos y los líderes mundiales no tenían idea de cómo lidiar con los escombros. De ahí la reunión de hoy. Permítanme comenzar diciendo lo profundamente conmocionados que estamos por esta calamidad que ha azotado a su nación. Su Majestad, la mirada acerada pero arrepentida de Bill Clinton, recorrió la habitación y descansó sobre la reina majestuosamente vestida. Detrás de ella se encontraba Charlie Weasley, uno de los pocos supervivientes que perteneció a la Gran Bretaña mágica. Poco después de la calamidad, Alemania sirvió como punto de reunión para los residentes mágicos que estaban en otras partes del mundo y se reunieron, al igual que la reina, que estaba de gira por Sudáfrica en ese momento. El Consejo de Seguridad fue convocado después de que una tormenta eléctrica en el Océano Atlántico provocara la desaparición de un portaaviones entero con todos los tripulantes a bordo. El contacto por radio había continuado con extraños informes de pánico de haber quedado atrapado en un desierto gritados por las comunicaciones del Pentágono antes de que se perdiera todo contacto. La reina no sonrió ni reconoció sus palabras. En lugar de eso, levantó un dedo e hizo una seña a Charlie para que avanzara. Charlie suspiró. Le habían informado sobre qué decir exactamente. Creemos que Gran Bretaña está atrapada en un campo mágico y necesitamos tu ayuda para romper el hechizo. Boris Yeltsin tosió cortésmente. La agenda de hoy no era buscar esperanza donde no la había. Estaba estabilizando el mundo. La reina le frunció el ceño. Romper el hechizo debería ser entonces nuestra prioridad. Perdona mi interrupción, intervino Jacques Chirac. El presidente francés estaba sudando. Había pánico y caos en sus calles y más gente desempleada que nunca. Se les estaba imponiendo una violenta revolución no direccional. Creo que nuestra primera prioridad debería ser elegir un nuevo miembro permanente capaz de llenar el vacío dejado por el Reino Unido. Estoy de acuerdo, dijo Helmut Kohl con tono oscuro. Necesitamos dinero. Es necesario estabilizar la economía y traer un nuevo país al Consejo de Veto. Es exactamente lo que necesitamos. Un país que pueda servir como fondo de recursos con el potencial de convertirse en una potencia económica con los modelos adecuados de inversión. Entonces podríamos necesitar más de un nuevo miembro, dijo rápidamente Hosni Mubarak. Esta estaba resultando ser toda una oportunidad. Miró con disculpa al contingente británico. Llenar el vacío de Gran Bretaña será bastante difícil después de todo. No lo puedo creer, explotó la reina Isabel. De verdad estoy viendo tanta crueldad tras semejante tragedia. Su voz resonó poderosamente por toda la habitación. Era viejo y frágil, pero todavía había poder y mando en él. Boris se rió. Ya no tiene usted ningún poder, señora, dijo fríamente. Estás aquí solo como cortesía. Su país ha sido borrado del mapa. Ya no existe. En cambio, lo que tenemos es una inflación descontrolada. Un movimiento por la libertad económica. Partidos comunistas que están ganando un poder generalizado. Golpeó la mesa con los puños y miró fijamente a través de la habitación los rostros tensos. Hay que declarar el gobierno militar, dijo Li Peng con calma. La OTAN debe desplegarse y estamos listos para desplegar militares chinos en todo el mundo para ayudar a estabilizar esta crisis. Bill se burló. Ya basta de tonterías, dijo fríamente.
Lo que tenemos que hacer es detener esto. Parecía que le enfermaba decir lo que tenía que decir a continuación. Tenemos que evitar que este hechizo se propague, escupió. Un portaaviones estadounidense desapareció lejos del epicentro de este desastre. Todo lo que destruyó a Gran Bretaña se está extendiendo. El clima se está viendo afectado y solo Dios sabe qué pasará después. Nuestros satélites solo ven una tormenta impenetrable sobre el Reino Unido y parece que se está extendiendo. Lo que debemos hacer es considerar la posibilidad de que este sea el fin del mundo y, basándonos en esa suposición, decidir cuál debe ser nuestro próximo paso. El presidente de Chile fue el único presidente mágico. El resto contaba con representantes de sus ministerios de magia. Se levantó y llamó la atención sobre sus palabras. Necesitamos preparar una declaración, dijo Eduardo Frei Ruiz Tagle. ¿Qué tipo de declaración?, preguntó Carlos Roberto Reina. Sobre la existencia de la magia y la verdad sobre lo que ha sucedido en Gran Bretaña. Estás loco, gritó Helmut. Eso creará más caos. Habrá caza de brujas. El mundo mágico realmente quiere eso. Charlie lo desconectó todo. Él ni siquiera quería estar aquí. Quería dirigirse directamente a la tormenta para buscar a su familia, pero la crisis del dragón le hizo quedarse fuera. Cualquiera que fuera el tipo de magia que se había descontrolado en Gran Bretaña, también había comenzado a afectar a criaturas mágicas de todo el mundo. Los dragones se habían vuelto salvajes y más fuertes que nunca y se habían liberado. Todos los cuidadores de dragones del mundo estaban en la mayor cacería de sus vidas. Tuvieron que cazar y matar a las magníficas bestias antes de que causaran más daño del que ya habían causado. Pueblos y ciudades habían sido quemados hasta los cimientos. Los gobiernos trabajaron a lo largo del tiempo para encubrir la destrucción dejada tras la aparición de manadas de criaturas mágicas. Y Charlie tenía una idea de quién era responsable de este descenso del caos. Culpó a Dumbledore. Si el hombre hubiera sido como cualquier otro mago común y hubiera considerado la adivinación una pérdida de tiempo, tal vez esta catástrofe nunca habría ocurrido. Su mente se desvió hacia el joven tranquilo y curioso que se había desviado en su camino hace un año. Había visto mucho potencial en él y todo estaba dirigido hacia algo desconocido. Todo lo que podía pensar era en la asombrosa fuerza de la magia que se estaba extendiendo lentamente desde lo que solía ser su hogar, y escuchar a todos estos líderes mundiales hablar sobre dinero le hacía querer arrancarse el pelo. Sus voces sonaban como hombres ahogándose gritando pidiendo ayuda, y lo único que podían encontrar eran otros hombres ahogándose. De repente, un hombre con traje y gafas oscuras entró por la salida de emergencia y se dirigió directamente a Bill Clinton y le susurró algo al oído. Bill se puso de pie. Damas y caballeros, dijo con voz tranquila pero tensa. La tormenta eléctrica ha azotado Irlanda y llegan informes de que la gente está desapareciendo. Genial. Pensé que Charlie era sarcástico. Dejemos que el apocalipsis crezca más. XXXXX tiempo desconocido. Albus Dumbledore había dejado de contar después de 155. Que muchas personas habían muerto a su alrededor después de la calamidad, y desde que dejó de contar muchas más habían seguido muriendo a su alrededor sin importar cuánto intentara salvarlas. Perder gente que le importaba. Él vivía en su infierno personal. Dumbledore estaba perdiendo la cabeza. Estaba perdiendo la esperanza y lo que estaba surgiendo lo aterrorizaba. Estaba recordando a Grindelwald y los ideales con los que soñaban cambiar el mundo. Se encontró de acuerdo con pensamientos con los que había jurado no estar nunca de acuerdo. ¿Es esto por el bien común? Él estaba angustiado. Había fracasado hasta tal punto que llegó a ser testigo del fin del mundo. Los restos del desierto se burlaban de él con esperanza y luego se la llevaban con humor brutal. Él siempre fue el último hombre en sobrevivir. Él quería darse por vencido. Quería dejar a las personas que encontró en su inevitable perdición en lugar de intentar salvarlas. Pero siempre terminaba intentándolo y luego perdiendo. Fue el frío, o el calor, o una tormenta de arena e incluso arena rápida lo que se llevó a sus compañeros. A veces eran asediados por supervivientes caníbales y se veían obligados a matar a los hombres y mujeres locos o a oír gritar a sus compañeros. Estaba atrapado en una pesadilla que se repetía una y otra vez. Ese día se encontró con una visión espantosa que le picaba la bilis. Había encontrado el cuerpo en descomposición de lo que claramente todavía era Rita Skeeter y ansiaba en los huesos de su frente derretida la palabra, indigno. Dumbledore sabía exactamente quién había hecho esto y tuvo que luchar contra las lágrimas de fracaso y furia ante la locura de Harry que temblaban en sus venas. Tengo que terminar con esto, susurró Dumbledore.
El sol ardía sobre él y el viento azotaba partículas de arena caliente contra su piel. Quería enterrar el cuerpo por respeto, pero algo se había roto dentro de él. Debajo de su gruesa piel de benevolencia, el deseo de sentir su poder explotar ante algo se liberó. «Tengo que matarlo», dijo con voz atormentada. Dumbledore agarró su varita y volvió a lanzar el hechizo curativo sobre su cuerpo. Las quemaduras y los moretones se derritieron mientras caminaba contra el viento con un pensamiento firme. Tenía que encontrar a Harry Potter. Calculó los pasos necesarios para que se produjera la distorsión y tomó medidas. La velocidad del viento aumentó a medida que se acercaba, pero persistió y siguió avanzando en lugar de detenerse para refugiarse. La distorsión golpeó y el día se volvió noche y Dumbledore se encontró bajo un cielo cálido y poco iluminado frente a un enorme portaaviones con las palabras US Michigan impresas en negro en negrita en el costado. ¿Dónde estoy ahora?, silbó una voz fría a solo unos metros de él. Dumbledore giró la cabeza bruscamente y sus ojos se abrieron. A su lado estaba un hombre con el que no había contemplado toparse. Su rostro parecía más humano pero los rasgos eran inconfundibles. Lord Voldemort se dio cuenta de que alguien también estaba a su lado y cuando reconoció que el anciano lo miraba con ojos grandes y sorprendidos, sonrió de alegría sádica. Los disparos interrumpieron su reencuentro y una voz masculina gritó en la oscuridad. ¿Quién va allí? Dumbledore y Voldemort saltaron ante el sonido y se apuntaron con sus varitas. La mente de Dumbledore giró con todo tipo de pensamientos mientras observaba la emoción del asesinato despertar en los ojos de Voldemort. Seguían siendo los mismos desde la primera vez que vio al joven Tom Riddle. Esos ojos lo habían perseguido cuando vio a Harry Potter, de 11 años, y ahora los estaba mirando de nuevo. Esos ojos azules estaban pensando en masacrar a los muggles en el barco y Dumbledore era todo lo que se interponía entre ellos y Voldemort. Él tenía una opción. Observa a los muggles gritar o verás cómo sus vidas se deslizan entre sus intentos de salvarlos. Pasó el momento y Dumbledore se dio cuenta de que, para empezar, nunca tuvo otra opción. Él siempre iba a intentar salvar vidas. Era quien era. Bombarda. Tronó y dejó que su magia se dirigiera hacia Voldemort. Voldemort apareció y reapareció detrás de Dumbledore. Avada Kedavra. Los ojos de Dumbledore se abrieron de par en par y luego su cuerpo se desintegró y se elevó a unos metros de debajo de la arena. Un escudo dorado lo rodeaba y él estaba de guardia mientras observaba a Voldemort hacer lo mismo. Los disparos volvieron a salpicar a su alrededor y las balas rebotaron en sus escudos. Pregunté quién está allí. Identifícate. Es bueno verlo, profesor, dijo Voldemort con una calma desconcertante. Su voz también había cambiado. Sonaba humano. Tom, respondió Dumbledore con rigidez. Esta no era la pelea que quería pero era la que necesitaba. La verdad, tiempo desconocido, Oxmea de la primera orden de acción de Harry fue conseguir su varita y su cuaderno. Necesitaba posesión para anclar su mente a la cordura. La hermosa caminata hasta Hogwarts puso a Harry de un humor pensativo y reflexivo. Los humanos estaban vacíos sin posesiones, pensó. Acumularon con avidez riqueza material a su alrededor para evitar la verdad abierta de que los seres humanos no tenían alma. Solo lo buscamos y morimos en el intento de encontrarlo. Unos pocos aceptan ese hecho y el resultado de ello fue lo que los engañados llamaron seres iluminados. ¿Estoy iluminado? El cambio de escenario de cálido, seco y amarillo a frío, nevado y verde fue lo suficientemente drástico como para mantenerlo hechizado por el asombro durante unos minutos antes de que una pequeña sonrisa contenta iluminara su rostro y comenzara su caminata hacia el castillo. Harry sintió que necesitar posesiones era fundamental para mantener la cordura. Quería aferrarse a la cordura y fijar el verde a los objetos materiales parecía lo correcto. Sintió que su comprensión del alma se desintegraba y se reformaba en algo que parecía más humano. Pensaba que tenía alma cuando sabía que eso no era cierto. Era un monstruo sin alma. Ya se estaba engañando a sí mismo para que se definiera a sí mismo. Definiendo cuál era su alma. Me siento humano. El sentimiento se había ido fortaleciendo desde su arrebato en la fuente. Rita lo acercó y la huida del desierto lo empujó al límite de la cordura. Al menos sentía que era cordura. Pudo distinguir entre su estado mental durante el descenso al desierto y su estado mental actual. Ya extrañaba el desierto. El estado mental de ser un sobreviviente era simple y elegante. Experimentarlo verdaderamente hizo que Harry se llenara de felicidad. Pero ahora sentía que era hora de seguir adelante. Era hora de comprender en qué magia necesitaba evolucionar y cuál era su papel en el cambio de era. Harry acercó el vacío a su alrededor y calentó su cuerpo.
El viento había cobrado impulso y la nieve caía más rápido. Las hojas crujían en sus arboledas y los murciélagos revoloteaban en la oscuridad, buscando sustento. Harry frunció el ceño. ¿Murciélagos en invierno? Dejó la creciente curiosidad en el fondo de su mente cuando finalmente llegó a las puertas de Hogwarts. Las grandes puertas de hierro estaban dobladas y rotas hacia afuera. Algo había sido arrojado en lugar de entrar. Los instintos de supervivencia de Harry entraron en acción y mantuvo al vacío listo para la pelea. El sol se había liberado de la noche y había iluminado su camino hacia el castillo. Un par de minutos más tarde, sobre el camino adoquinado, aparecieron a la vista los aros de Quidditch y, después de la última curva del camino, aparecieron a la vista el lago negro y Hogwarts. Sus ojos se abrieron ante el estado de los terrenos fuera del castillo. Había docenas de agujeros ennegrecidos y árboles rotos esparcidos por todos lados. Miró más de cerca y se dio cuenta de que también había agujeros en las paredes del castillo. De hecho, una de las torres parecía haber sido reparada recientemente. Su color mágico parecía más claro que el de las otras torres. Miró hacia el cielo ahora azul y vio magia extendiéndose en forma de runas. Harry frunció el ceño. No pudo distinguirlos. Estaban cambiando de forma caóticamente, pero él los reconoció como similares a las estructuras rúnicas que había creado en su búsqueda por crear el desierto y su laberinto. El giro, sin embargo, fue que no había desierto ni laberinto. ¿Por qué? Como siempre, sucedió algo que interrumpió sus pensamientos recurrentes. Las grandes puertas de Hogwarts se abrieron de repente y 5 figuras salieron con las varitas firmemente apretadas en los puños. La nostalgia saludó a Harry y no pudo evitar sonreír. Continuó caminando hacia las puertas, imperturbable ante las varitas que le apuntaban. «Profesor Snape», dijo asintiendo cortésmente. «Qué lindo verte de nuevo, Harry». El profesor Flitwick chilló en estado de shock. Era difícil ver más allá de las túnicas descoloridas y rotas, el cabello largo, el rostro demacrado y la piel cubierta de suciedad. «Harry Potter». Los ojos de Harry se deslizaron del profesor Vector al profesor McGonagall y al estudiante fuera de lugar de Mauco Toro, al que reconoció como el campeón elegido en el torneo de duelos. «Y Tommy», dijo, sacando a relucir su recuerdo de su magia. Miró sus misteriosos ojos morados por un momento, tratando de leerla, pero no pudo. Sonrió y observó a los demás profesores. Se notaba la falta del brazo de McGonagall y el aspecto general desaliñado del resto era inconfundible. «¿Cómo llegaste aquí, Potter?», preguntó Snape. Él era el único que parecía tranquilo y calculador. El resto de los profesores parecían sorprendidos y Tommy simplemente estaba en blanco. Harry se sentía juguetón. Era una sensación extraña pero le gustaba. «Caminé». Snape frunció el ceño. McGonagall suspiró exasperadamente. «Señor Potter. Si bien es maravilloso verte de nuevo, debemos saber de dónde vienes. Ya casi ha pasado un año. ¿Realmente ha pasado tanto tiempo? Parece que ha sido menor». De repente, una bandada de pájaros se levantó de un árbol y todas las varitas apuntaron hacia arriba alarmadas. Todos estaban al límite. Los ojos de Harry parpadearon hacia la mano que Tommy tenía en la empuñadura de una hoja curva que colgaba a un lado de su cintura. «¿De dónde vienes, Potter?». Snape se rompió. No sabían nada. Harry se dio cuenta. Estaban aislados, lo que significaba que su maldición tenía un alcance mayor del que esperaba. El pensamiento le agradó y decidió ser vagamente sincero. Nunca le había gustado mentir. «No lo sé», respondió. «Todo lo que sé es que sobreviví». «¿Sobrevivió a qué?», y Tommy preguntó en voz alta. Había sospechas en su voz. Harry suspiró y se encogió de hombros. Lo que sea que haya pasado en el juicio. Estaba sintiendo demasiadas emociones. Él siempre había huido de ellos en el pasado y había creado el desierto para mantenerlos alejados para siempre. Ahora se encontró analizándolos. Tratando de entenderlos. La primera emoción que intentaba descifrar era el alivio. Sintió alivio por estar fuera del desierto. Se lo perdió. El regreso de la emoción le molestó. Pero ya no tenía ganas de enterrarlos. Estaba abierto a interpretarlos y la idea de que lo estuviera era desconcertante. Entre todos los pensamientos y emociones, una cosa estaba clara. Harry dio la bienvenida al cambio. Ya no los estaba reprimiendo. Se sentía extraño y diferente. ¿Qué pasó, Harry? Por favor, cuéntanos. McGonagall parecía temeroso y desesperado. Harry se dio cuenta de que habían escuchado alguna noticia y quería su confirmación o negación. Probablemente tenga algo que ver con las claras marcas de la batalla, pensó.
De repente se sintió cansado. Sintió como si todos esos días de dura supervivencia lo alcanzaran y sus piernas temblaran. Cayó de rodillas con un jadeo y la pregunta de McGonagall resonó en su mente. ¿Qué pasó? ¿Qué le ha pasado? Verlo colapsar rompió la tensión de la sospecha y McGonagall y Lector corrieron hacia él para ayudarlo. Flitwick se apresuró detrás de ellos a excepción de Snape y Tommy, quienes no movieron ningún músculo. Quiero dormir. La mirada preocupada de McGonagall nadó frente a sus ojos antes de dar la bienvenida a la pérdida del conocimiento. XXXXXXXXXX Harry sabía que estaba soñando. Intentó verlo pero lo único que vio fue sangre. Sus manos temblaban y estaban bañadas de sangre. Él no lo entendía y tampoco le tenía miedo. ¿Por qué había tanta sangre? ¿Está despierto, señor Potter? Los ojos de Harry se abrieron de golpe. La luz brilló e inmediatamente levantó el brazo para bloquear la luz con un gemido. Tuvo que parpadear rápidamente para adaptarse a la luz y poco a poco apareció a la vista un techo alto y una mujer regordeta. La luz provenía de una vela que ella movía sobre su rostro. Siguió la pequeña llama con sus ojos y de repente se los quitaron con un gesto de aceptación. ¿Qué? Empezó a toser. Su garganta estaba demasiado seca. Inmediatamente le pusieron un vaso de agua delante de la cara, agarró el vaso y bebió. Lentamente. Reprendió a la mujer. La sensación del agua fría que bajaba por su garganta parecía un elixir de vida. Jadeó aliviado y sintió que la habitación se enfocaba. Esto, murmuró. ¿Esto es Hogwarts? Harry también reconoció a la mujer. Era la enfermera Pomfrey. Al menos estás lúcido, murmuró. No te muevas demasiado. Tu cuerpo no está en buena forma. Ella tenía razón. Su cuerpo se sentía cansado pero sentía el vacío fuerte. Intentó darle sentido a sus pensamientos confusos. A su derecha vio que algo se ponía verde y escuchó a la enfermera decir, «Está despierto», era el fuego. El fuego volvió a volverse de un amarillo opaco y Pomfrey regresó a él con una amable sonrisa. «La directora estará aquí pronto. Tienen muchas preguntas». «¿Ellos?», preguntó Harry. Pomfrey resopló. «Los líderes de Hogwarts», se rió. Harry podía dejar que ella estuviera siendo sarcástica. La enfermera Pomfrey estaba siendo sarcástica. ¿Estaba todavía dormido? Se sentía demasiado confundido. ¿No estaba yo en el desierto? Él susurró. Pomfrey lo miró fijamente. ¿Qué? Harry negó con la cabeza e intentó levantarse de la cama. Pomfrey intentó empujarlo hacia abajo, pero él le dio una palmada en las manos y se deslizó de la cama. La sangre corrió hacia su cabeza y se sintió mareado por un momento antes de sentir que la enfermera lo sostenía alrededor de su cintura y lo ayudaba a ponerse de pie. «No te voy a dar analgésicos si te caes», advirtió. Sí. Estaba en el desierto. Yo estaba sobreviviendo. Encontré a Rita y luego, la línea de pensamiento de Harry se detuvo. «He cambiado», susurró asombrado. Harry se miró a sí mismo y se concentró en sus colores. Para su sorpresa, vio su verde latiendo con mayor color que antes, enviando señales a través de sus otros núcleos, provocando movimientos de extraña emoción en su corazón. ¿Qué estoy sintiendo? Lo que lo hizo más extraño fue que no quería que se detuviera. Él quería entenderlo. Sintió que saber qué era lo ayudaría de alguna manera, pero no lo entendió. ¿Estás bien, Harry?, Pomfrey preguntó amablemente. Él todavía estaba de pie y tomando apoyo de la cabecera de la cama. Sí, dijo Harry en breve. La puerta se abrió en ese momento y entraron McGonagall, Snape, Flitwick, Sprout, quienes parecían solemnes. Convocaron sillas y se sentaron al pie de la cama. Harry suspiró y volvió a sentarse. Siempre había una pizca de molestia alineando su nueva claridad en el primer plano de su mente. El familiar pico de ira se desató, pero por primera vez en mucho tiempo, pudo calmarlo y enfrentar a sus entrevistadores con una arrogancia que se sintió bien de expresar. «Harry», comenzó Flitwick suavemente. «Necesitamos hacerte algunas preguntas. ¿Estás lo suficientemente bien como para responder? ¿Qué quieres saber?» Desde el día del juicio, Hogwarts ha quedado aislado de toda comunicación con el mundo exterior y cualquiera que se vaya no regresa. ¿Sabes por qué? Harry los miró fijamente mientras el desdén crecía en sus ojos. ¿Entonces todos ustedes han estado encerrados aquí y han estado indefensos? ¡Qué patético! Responde la pregunta, Harry, regañó Sprout. Harry se reclinó en la cama y puso sus manos detrás de su cabeza. Sonrió y sonrió más ampliamente cuando vio que la expresión de Snape se volvía amarga y la de McGonagall conmocionada por la indignación. «Alfarero». Él espetó.
No hay nadie con quien contactar, se rió. Mi maldición ha invadido esta tierra y debo decir que el resultado fue espectacular. Las miradas en sus rostros confirmaron lo que Harry había sospechado. Sus caras cenicientas le dijeron que sabían que él era el responsable. No sé hasta dónde se ha extendido la magia, pero lo que solía ser Londres o Gran Bretaña es ahora un desierto maravilloso donde solo se aplica una regla. Harry se inclinó hacia adelante y sus ojos brillaron con los restos de la locura que se había convertido en inteligencia con una pizarra en blanco. Tienes que sobrevivir. Los profesores lo miraron con las mandíbulas desquiciadas. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Harry? Brotar explosión. ¿Desert? ¿De qué estás hablando? Díganmelo, profesores. ¿Por qué ninguno de vosotros ha salido del castillo para ver qué hay ahí fuera? ¿Qué temes? Harry vio todos sus ojos estallar de miedo. El miedo a la muerte. Él sonrió. En el fondo, se dio cuenta de que estaba hablando más que nunca y, por una razón que aún no entendía, sintió ganas de hablar un poco más. Me cansé de que la gente intentara controlar mi destino, así que les quité el control a todos. Los ojos de Harry se oscurecieron y de repente hubo un inmenso poder aplastando a los profesores y a la enfermera. Harry había convocado al vacío y se estaba preparando para someterlos cuando, de repente, sintió que el vacío se recuperaba y lo lastimó. Sus ojos se abrieron en estado de shock y dolor cuando vio que la magia azul y roja formaban una extraña jaula a su alrededor. Miró a su alrededor con atención buscando la fuente de esta jaula rúnica cuando vio aparecer un rostro familiar debajo de una capa de invisibilidad. Era Hitomi y ella estaba usando su capa de invisibilidad. Con el reciente deseo de Harry de tener pertenencias, ver que su capa era utilizada como herramienta en su contra encendió su rabia y fría racionalidad. Tú, gruñó. Hitomi sonrió. Te tengo. Harry leyó rápidamente la magia de la jaula y llegó a comprender que era un diseño único que se fortalecía proporcionalmente al esfuerzo realizado para escapar de ella. Las estructuras rúnicas eran brillantes. Harry se dio cuenta de que le llevaría tiempo superarlos. La puerta de entrada al ala del hospital se abrió y entraron sus compañeros de clase, quienes nuevamente despertaron en él ese sentimiento de nostalgia. Sin embargo, en ese momento estaba demasiado enojado para revelar y comprender las emociones que impulsaban los sentimientos. Harry les frunció el ceño. Hermione se rió. Esa no es una cara familiar, bromeó. Tracey no estaba sonriendo. Ella solo tenía una pregunta en mente e ignoró las miradas silenciosas que les estaban dando los profesores, indicándoles que permanecieran en silencio y les permitieran hacer las preguntas. ¿Dónde está Daphne? Ella exigió saber. La mente de Harry pasó a una chica valiente que había logrado penetrar su visión. Su verde pulsaba y el aliento de Harry temblaba de confusión. Miró a Tracey a los ojos y respondió brutalmente. Probablemente esté muerta.